nosotros un invitado muy especial, amigo nuestro a través del Zoom. Es una persona que siempre colabora con nosotros cada Amigo de vez que le todos nosotros requerimos, es siempre. el Darwin Caraballo de Educa. Y Así siempre es es. importante conversar con Darwin. Hay muchos temas que hablar, como siempre, en la educación de República Dominicana. Queremos agradecer a Darwin por estar, como siempre, disponible para el rumbo de la mañana. Gracias, Darwin, por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo y Educa en este caso por siempre ustedes darle un espacio importante en su agenda a los temas de educación. Darwin, yo quiero iniciar preguntándote sin que sientas que es una pregunta de inmediato, ¿verdad? Como decimos aquí, incisiva, pero es que queremos ir al meollo de los problemas de la educación. Y yo tengo algunos cuestionamientos, ¿verdad? Lógicamente, porque siempre le he dado seguimiento a este tema, sobre algunas cosas que han estado pasando desde quienes dirigen la educación en este momento y algunas prácticas. Y me gustaría conocer la posición de ustedes como organización. Te explico. Vimos el otro día que el gobierno está planteando la idea de implementar un crédito educativo para financiar a estudiantes que vayan a las universidades privadas mediante un préstamo, ¿verdad? Si tú lo ves así, tú dices, bueno, pero eso no está mal. El problema es, Darwin, que en el gobierno hay personas vinculadas al sector de universidades privadas de muy alto nivel que son quienes están impulsando esto. Dígase, la vicepresidenta, el propio ministro Ángel Hernández es dueño de universidad privada. Y entonces tú dices, pero lo que debemos luchar como gobierno y como Estado es mejorar la educación pública. Hay otras prioridades en el sistema de educación pública del país antes de querer venir a promover un negocio donde tú te estás beneficiando de manera directa. Ustedes como Educa, ¿qué tienen que decir sobre eso? No, mira, lo importante es entender que el sistema de becas universitarias para que los estudiantes puedan desarrollar sus profesiones allí donde lo deseen, no esté limitado por su capacidad de pago y que el sistema de becas esté ampliamente disponible para todos aquellos que lo necesitan, dado que la educación es una herramienta que les va a permitir progresar en el desarrollo de su proyecto de vida y contribuir a la sociedad, tanto sea en universidades locales como en universidades internacionales, que es para lo que está también pensado el sistema de becas. Un sistema de becas que está basado también en créditos con condiciones favorables para que no se constituya esto en una carga, eh, digamos, impagable para los estudiantes, como ha ocurrido en algunos países de la región. El sistema de becas que se está diseñando, lo conocemos bien, fue presentado en los ámbitos del Gabinete de Educación. Aprende de todas las experiencias positivas y de aquellas que tienen lecciones para corregir errores, como el caso colombiano, el caso chileno, el caso americano. Y entendemos que esa es una herramienta adicional, no es contradictorio con el hecho de mejorar la oferta pública, por supuesto, de las universidades públicas, y por supuesto no está dirigido a que esas becas financien en exclusividad plazas en universidades donde algunas personas del gobierno circunstancialmente tienen digamos, posiciones o vínculos con algunas universidades. Yo creo que eso es una asociación que no hace nada bien, digamos, es una acusación seria en todo caso, a la cual no nos gustaría afiliarnos. El componente del crédito educativo es una herramienta extraordinaria, sobre todo para poder apoyar a aquellos estudiantes cuyas condiciones económicas de base son limitadas y que gracias a ese crédito educativo con condiciones favorables le permite acceder a una mejor calidad de vida futuro. Así que yo creo que esa herramienta tenemos que cuidarla, defenderla, obviamente estar siempre vigilantes de que su uso sea correcto, de que esté ajustado a derecho, que no haya un uso
de alguna manera en el cual se han beneficiado determinados actores por un mal uso, una mala praxis del mismo, pero el instrumento hay que defenderlo y que estemos instituciones como nosotros en ese gabinete de educación, que tenemos esa independencia, a mí me da una tranquilidad de que lo que se está haciendo de manera rigurosa y con un sentido de entregarle a la oferta educativa una herramienta más para seguir creciendo en las capacidades de, sobre todo de los jóvenes dominicanos de menos ingresos. Darwin, gracias por acompañarnos. Sabes que en los últimos días veía un debate que hay en torno al tema de los libros de texto del Ministerio de Educación, porque el ministerio ha decidido crear como una dirección para la elaboración de los libros que se van a utilizar en el próximo año escolar. Y hay una firma de abogados que representan a personas que hacen los libros, que él dice que el Ministerio de Educación está afectando la libre competencia con esta decisión de ellos crear los libros de texto. ¿Qué le parece a usted esta decisión del Ministerio de Educación de ellos ser los que creen los libros de texto y también el conflicto que se ha generado en torno a esta decisión? Mira, aquí hay que dividir el tema en dos conceptos diferentes. Primero, el Ministerio de Educación tiene el deber, no solamente la responsabilidad, sino el deber de regir y de orientar las tendencias o los enfoques en particular del currículo. Es el órgano competente dado por la Constitución de la República para definir las políticas educativas del país conjuntamente con el Consejo Nacional de Educación. De modo que tiene todo el derecho y le asiste todo el derecho a definir las mejores estrategias. Todo esto siempre se tiene que hacer ajustado a derecho y hay que diferenciar, por eso decía yo, la decisión, los contenidos y las características luego de la producción, diagramación, impresión y distribución de los materiales. La vocación que hemos visto siempre en la República Dominicana, no en este gobierno, sino ya en varias administraciones, es de una clara colaboración público-privada, donde, por ejemplo, cuando estos esquemas se hacen de manera óptima, los riesgos de impresión, diagramación y distribución oportuna son trasladados al sector privado y el Ministerio de Educación preserva la definición de las orientaciones, de los contenidos y de los enfoques de los materiales que le asiste la responsabilidad institucional para hacerlo. Entiendo de que en ese conflicto potencial, Educa siempre ha estado de alguna manera impulsando el diálogo y la cooperación entre las partes. El conflicto entre ministerio y empresas no conduce a una solución positiva de ninguna parte. No creemos que sea el Estado en sí mismo el que pueda solucionar todos los problemas vinculados en particular, por ejemplo, a la producción de contenidos y de materiales. Y por otra parte, entendemos también de que el Ministerio de Educación debe ser rector de la política de uso de materiales didácticos y que debe preservar justamente que los contenidos que se utilicen allí sean pensados para la idiosincrasia, la identidad y las características de la República Dominicana y no simplemente se adquieran enlatados que están pensados para otros contextos. En ese continuo es donde hay que buscar el punto óptimo y siempre esto ocurre en la negociación, en la mesa, en el diálogo, que es lo que desde Educa promovemos para este particular. Manuel. Darwin, buenos días, Darwin. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Darwin, yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Usted considera que nosotros poco a poco hemos ido superando el lastre que nos dejó, ¿verdad?, la interrupción educativa por el tema de la pandemia? ¿En qué porcentaje usted cree que estamos recuperando esos contenidos? ¿Cómo va eso? Si no estamos haciendo ningún esfuerzo extra para tratar de alguna forma de compensar eso. Me gustaría su opinión al respecto.
Sí, si tú recuerdas, Manuel, cuando estuvimos la última vez presencialmente allí en los estudios, pudimos compartir con ustedes el hecho de que los dos grandes riesgos producto de la pandemia que el mundo pronosticaba para los sistemas educativos del mundo, afortunadamente en República Dominicana no se corroboraron. Uno de ellos era la caída abrupta de las matrículas y nosotros pudimos demostrar con datos que produce el Banco Central de la República Dominicana, que mide los niveles de cobertura y asistencia a la educación primaria y secundaria, que ya rápidamente el país recuperó los niveles prepandémicos en términos de asistencia, incluso en algunos tramos de edades está por encima de esas coberturas previas. Y segundo, que no se dio la caída también vertiginosa en el nivel de aprendizaje. Afortunadamente, no se visualizó lo que en algunos países sí se constató, sobre todo en los países más desarrollados, donde hubo una caída sistemática de los aprendizajes. La lectura complementaria, el corolario a esa lectura es que los niveles de aprendizaje de los estudiantes previo a la pandemia ya eran muy bajos y que por lo tanto esperar una caída dramática no era creíble para el caso de República Dominicana, y los rangos de desempeño de los estudiantes medido por pruebas nacionales era la única medida que tenemos todavía disponible y publicada por parte de las autoridades, nos permitió concluir que se mantiene en los rangos de las últimas 3 décadas, ni siquiera, digamos, del año anterior, sino que esto es estructural. Y allí entonces venía la pregunta y la necesidad de, una vez superada la pandemia, cómo acelerar los procesos de transformación para que los niveles de aprendizaje de los estudiantes de una buena vez alcancen valores superiores, dado el impresionante volumen de recursos que ha llegado al sector, teniendo en cuenta el tipo de cambio que se ha apreciado respecto al dólar. Este año 2023, que representa 10 años desde que el 2013 se inició el 4% del Producto Interno Bruto, estará rondando, arañando, diríamos yo, los 5.000 millones de dólares de asignación presupuestaria. Sí, pero Darwin, yo quisiera ver si puedo reenfocar mi pregunta. Usted sabe perfectamente que nosotros tenemos un tema de debilidad en términos de calidad educativa. Eso es axiomático, ¿verdad? Ahora, independientemente de que gracias a Dios, ¿verdad? No tuvimos esa ausencia tan pronunciada como en otros países, no tuvimos quizás esas grandes debilidades que otros países presentaron, pero la verdad es que la calidad de lo que estábamos haciendo, la llamada educación a distancia que implementamos, no es la misma, ni siquiera comparada con la ya deficiente que tenemos, ¿verdad? De manera presencial. O sea, yo me refiero a esa parte que dejamos de percibir los niños, ¿verdad? En términos de calidad, ¿qué hemos estado haciendo para, digamos, de alguna forma ir recuperando poco a poco esa parte que dejamos de impregnarle a nuestros niños? O sea, ¿qué se ha estado haciendo desde el sistema educativo? Mira, la gestión del actual ministro Hernández se ha enfocado en el aprendizaje de los estudiantes de las áreas fundamentales del saber, la lengua, la matemática fundamentalmente, que son los pilares del proceso de aprendizaje futuro, independientemente de las orientaciones de los estudiantes. Hay al frente en este momento del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos una extraordinaria profesional como la doctora Ansel Checker, que viene ya de una larga trayectoria dentro del Ministerio de Educación, primero dirigiendo la Dirección de Evaluación de Aprendizajes, la dirección donde justamente se aplican las pruebas diagnósticas y las pruebas nacionales, una profesional de carrera. Eso es una gran noticia para el sistema, enfocándose en el proyecto con base, como le han llamado, o de la alfabetización en la edad oportuna, que son justamente en trabajar en los pilares de este proceso de formación. Al mismo tiempo, hay iniciativas experimentales, algunas de ellas que estamos desarrollando desde la propia Educa, que con variar el modelo de gestión de los centros educativos en tan solo 90 días
y bajo un modelo experimental, controlado, evaluando con grupos de control similar, hemos podido alcanzar valores de desempeño superlativo respecto a estos grupos de control cuando todos los factores funcionan. Y ahora estamos justamente en una fase 2 de ese prototipo, incrementando hacia 100 centros educativos. Pero creemos que ahí está, de alguna manera, las herramientas del cambio. Eh, no tanto en los aspectos curriculares, no tanto en los aspectos complementarios de la formación, sino en la gestión de los centros escolares, donde la figura del director y del líder académico cumplen un rol central. Ese gerente, ese líder, que puede ser el director, o en el caso de estos proyectos experimentales, la figura del mentor, de un docente experimentado, trabajando de manera mancomunada con el centro educativo, logran resultados superiores Darwin, a los registrados en el pasado. Ese es el camino, es Darwin, un camino lento pero seguro, sí. pero como les digo, en tan solo 90 días, en la experiencia que nosotros tuvimos, en aquellos casos donde se aplicó el modelo de gestión alternativo, se lograron resultados Darwin, muy significativos. Alfredo de la Cruz. Eh, ¿Qué tal, Alfredo? sí, sí. El Ministerio de Educación está convocando para el próximo 26 de junio el inicio de las pruebas nacionales. Para Educa, ¿está de acuerdo con que continúe este método de evaluación a los estudiantes? Porque, Sí, el sí, método de evaluación, de tanto pruebas de las pruebas nacionales. diagnósticas que se aplican en el fin de cada ciclo escolar de manera universal a cada corte público y privado, es decir, en el tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria, y las pruebas nacionales que se aplican ahora al final del ciclo de la educación secundaria, son relevantes porque entregan una información muy rica a las autoridades para tomar con eso decisiones y ajustar. Lo importante es también que se complemente para que los estudiantes vean en esto un valor agregado y vayan a las pruebas a realizar su mejor esfuerzo. A veces olvidamos que uno de los factores que explican el magro desempeño de la República Dominicana en las pruebas PISA es que al mismo tiempo el país es el que mayor cantidad de estudiantes deja sin responder preguntas en la prueba que aplica la OCDE como proxy de la calidad educativa a nivel global. Entonces, cuando tú no respondes una pregunta como estudiante, no necesariamente quiere decir que no la sepas, pero califica como cero a los efectos de la prueba. Entonces, estos elementos también tienen que ser explicados e incentivados a los estudiantes. Creemos que todos los proyectos que puedan empujar a que el estudiante se incentive y demuestre verdaderamente lo que sabe, es una de las medidas necesarias para tomar una lectura real de la situación de la calidad educativa y no distorsionada por la desidia, por el desinterés, por la falta de comprensión de lo estratégico que tiene participar en una prueba de este tipo. Darwin, un placer siempre saludarte. Víctor Villanueva por acá. Mira, ahí Víctor. aparentemente no superamos los temas coyunturales, entre bilingüismo, el libro de textos, hacia, son herramientas esenciales para lo que es la misión y la labor de impartir docencia. ¿Cómo resolver? Tener unos libros de textos que incuestionables, que no sean doctrinantes. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que falta para que desde el sistema se tenga una estandarización de unos libros de textos correctos que den resultados en método y enseñanza debidos? Y por otro lado, cómo proyectar sobre todo los indicadores de esta administración de cara al discurso del 27 de febrero del presidente Luis Abinader en rendición de cuentas, cómo proyectar cuál ha sido la huella generada por esta administración en cuanto a lo que es el sector educativo, el sector de la educación dominicana. Ujú. Sí, es una muy buena pregunta que tú haces, porque yo creo que respecto al primer aspecto de tu pregunta,
Obviamente, al igual que ocurrió con la producción de materiales digitales durante la pandemia, que ese es un gran capital Sí, que dicho sea de paso no se está utilizando y creemos que hay que impulsar el uso porque hubo material de muy alta calidad producido para una situación de coyuntura excepcional, pero que el valor que genera va mucho más allá de la situación de pandemia. Y allí hay una calidad de producción local que le da identidad a los procesos educativos. Segundo, adquirir libros de manera masiva de texto pensados para otro contexto no es una solución recomendable. Los países tienen características particulares, los estudiantes aprenden más cuando ven reflejado lo que leen en sus textos de consulta permanente, la realidad con la que ellos experimentan día a día, y es correcto que la República Dominicana y el Ministerio de Educación busque tener una identidad ciudadana, nacional y muy dominicana en los materiales de trabajo de los estudiantes. Distinto es que sea el Estado el que quiera producirlos, imprimirlos, diagramarlos y distribuirlos, porque tal vez no es su expertise, los costos no necesariamente van a ser menores y esos riesgos es mejor transferirlos al sector privado. Por eso nosotros creemos que ahí hay una oportunidad para el diálogo entre el Ministerio de Educación y las empresas editoras que sí tienen esa expertise, que saben de este tema y que esa es su razón de ser. Entonces Darwin, ahí hemos pero dado esta alianza. faltan En lo del cuanto a discurso. la segunda parte que tú dices, claramente esta administración de gobierno en el sector de educación está marcado por dos momentos. Uno, atender a la emergencia de la pandemia y dado por los resultados de estos dos indicadores que les comentaba anteriormente, es un saldo positivo, aunque obviamente muy lejos del ideal. Y segundo, por un segundo tiempo de esta gestión al frente de un nuevo ministro cuyo enfoque está en la calidad de los procesos estructurales del Ministerio de Educación, cuyos resultados tal vez no lleguen a tiempo para el final del ciclo político de esta administración, pero que está orientado hacia los problemas estructurales. Una de las ventajas que yo y que en Educa señalamos de esta segunda parte o segundo tiempo de la gestión es el alto nivel de profesionalismo de los técnicos que están ocupando las posiciones de dirección. Mencioné el caso de la doctora Ansel Checker, que ya viene de varias administraciones anterior, cuya no pertenencia partidaria claramente es independiente, es una técnica como tal, es lo que la hace estar en el cargo y eso es lo que de alguna manera se valora, pero allí hay otros incumbentes cuya filiación política no es la determinante para ocupar el cargo, como el viceministro responsable de la Oficina de Planificación o el viceministro responsable de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Gestión Educativa. Es decir, ese nivel de profesionalismo y de retiro de la política partidaria, de la toma de decisiones técnicas, es uno de los, creo, grandes logros de la actual administración y que se espera debiera continuar independientemente de los resultados electorales del 2024. Esa es una de las garantías para que el profesionalismo y los especialistas estén a cargo de las decisiones técnicas Darwin, que como tal requiere el Ministerio de bien, Educación. la Darwin, última, Darwin. finalmente, Darwin, ¿usted tiene conocimiento sobre un conflicto que tienen la gente de PTS, Professional Training System, donde esa gente ganaron un contrato en el INAFOCAM por unos 598 millones de pesos? Dicen que es un programa que tiene, que se ejecuta desde noviembre del año 2021 y ellos están denunciando de que le han desechado su contrato en INAFOCAM. ¿Usted tiene conocimiento sobre ese conflicto? ¿Cuál es su opinión? Sí, hemos conocido de Juan las Valdés. situaciones que ustedes mencionan. El INAFOCAN alega que ese proyecto, como tú bien señalas, de unos 598 millones de pesos destinado para formar en 3 meses a 700 maestros, consume el 94% de su presupuesto de capacitación y más de la quinta parte del presupuesto total del ISFODOSU, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Entiendo
de que el ISFODOSU tiene la capacidad de rescindir unilateralmente cualquier contrato y evidentemente la empresa Professional Training de inglés que dirige el profesor Juan Valdés tendrá también los elementos para poder defender su posición, que entiendo se está dilucidando eso en los tribunales. Lo que no debe confundirse es que esto no tiene nada que ver con el detenimiento de la política de impulsar el bilingüismo, que es una política activa, que desde el Gabinete Presidencial de Educación se está impulsando, que por ejemplo en el mes de abril se está convocando a un gran encuentro nacional con la participación de la National Bilingual Education de los Estados Unidos, con la diáspora, con los docentes dominicanos establecidos en los Estados Unidos que van a apoyar ese proceso, con experiencias piloto que se están desarrollando también en 3 centros educativos para probar una de las herramientas que ha demostrado ser muy efectiva a nivel de la región, como la del Plan Ceibal de Uruguay, con el vínculo de docentes nativos que a través de las tecnologías con el maestro en el aula trabajan el desarrollo de inglés, y con las clases regulares de bilingüismo. La situación particular de esta empresa y del Instituto Superior de Formación Docente Salud Oreña, ISODOSU, hay que encapsularlo eso como una relación comercial entre el Estado y una empresa privada que frente a una controversia va a los tribunales, y allí habrá que dilucidarlo, pero esto no detiene ni impide que la política de expansión de la enseñanza, en particular del idioma inglés, como una de las herramientas fundamentales para que los dominicanos no caigan bajo la línea de pobreza, esté muy presente y muy vigente en la política del actual gobierno y del Ministerio de Educación en particular. Darwin, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Un abrazo. A ustedes un abrazo, adiós.